¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos una vez más a un nuevo tema para fuentes históricas de quinto grado de secundaria. Vamos a trabajar hoy día el tema 5, la salud pública en el siglo XX. Empezaremos como siempre con una breve introducción al tema. Veamos que la salud y la higiene son dos conceptos estrechamente vinculados. En todo este tema vamos a ver el porqué. Ambos cobran sentidos precisos en cada momento de la historia. Así, considerar qué es saludable y qué no lo es depende del tipo de sociedad, de la fuerza de la tradición y de los conocimientos disponibles en cada época. A lo largo del siglo XX, la salud de la población fue un tema que llamó la atención de la sociedad y del Estado peruano. El permanente crecimiento demográfico, las malas condiciones de vida, hacinamiento y la consiguiente presencia de enfermedades fueron las causas de esta preocupación. Si bien desde épocas anteriores diversos gobiernos se preocuparon por la salud, por ejemplo en el siglo XIX, bajo estas iniciativas se construyeron los primeros cementerios, dejando de lado la costumbre de enterrar a los muertos en el subsuelo de las iglesias. ¿Se imaginan cuán nauseabundo hubiera sido ir a una iglesia en ese entonces? Sería en el siglo XX cuando el Estado y la sociedad comenzaron a ver a la población, por un lado, como un recurso importante para el desarrollo nacional y por otro como poseedora de derechos. Vamos a leer la primera fuente 5.1, las condiciones sociales. La migración de zonas rurales a zonas urbanas, o sea, por ejemplo, de las zonas de la sierra, de los campos, por ejemplo, Lima, se aceleró en el Perú a partir de la década de 1930, como consecuencia de un proceso de industrialización desigual. O sea, que había un montón de trabajo, pero más que todo en la capital nada más. La gente de provincia sentía que no tenía oportunidades en sus pueblos, así que prefirieron llegar aquí a la capital. Pero generalizado en toda América Latina, que convirtió a las ciudades en nuevos focos de empleo y de oportunidades de educación para los hijos de familias pobres, además de brindar la esperanza de mejorar las condiciones de vivienda y de salud. Sin embargo, los nuevos migrantes que llegaron a Lima encontraron en muchos casos escasez de viviendas para sobrevivir. Sin embargo, los nuevos migrantes que llegaron a Lima encontraron en muchos casos la escasez de viviendas, así como altos precios de estas mismas y en general condiciones precarias para sobrevivir. Incluso para los residentes de la capital, las condiciones de vivienda, la seguridad ciudadana, los servicios de baja policía se hallaban sumamente deteriorados, debiendo así las personas de menos recursos tener que soportar la acumulación endémica de basura, la delincuencia y servicios municipales pobres en agua, desagüe y también electricidad. La decisión de dónde ubicarse para los migrantes no era fácil. Se necesitó de mucho liderazgo y planeamiento para encontrar espacios libres, negociar con los dueños antes o después de asentarse en sus terrenos y luego organizar a la comunidad para exigir servicios municipales básicos como desagüe y electricidad. Aunque con el transcurso de los años los migrantes rurales ciertamente lograron mejorar sus condiciones de vida y vivienda, en la década de 1960 las así llamadas barriadas, o sea, era el nombre despectivo que se le daba a los barrios ubicados en la periferia de la ciudad que estaban en en construcciones por baja calidad, por ejemplo en esteras, vivían en casas de madera, así nada más. Eran para los visitantes extranjeros espacios de caos y miseria, agravados por el alto número de hijos que tenían las mujeres. El texto aquí está bastante explícito, creo que se puede entender a la primera que lo lees. No es necesidad que explique mucho, pero en conclusión lo que sabemos aquí es que hubo una migración grandísima de gente de zonas rurales a la capital de Lima. Y aquí es donde hubo un colapso total. Ya no habían viviendas y si es que habían, la gente aprovechó que había un montón de inmigración y subió los precios de estas mismas. Y la gente tuvo que irse a vivir a cualquier terreno que encontraba vacío y vivir en condiciones precarias. Pues imagínate tú que entras a un descampado porque ya no quedan casas construidas para que puedas alquilar ni nada y te vas a un sitio descampado para construir ahí tu propia casa. Pero el problema es que no tienes ni agua, no tienes luz, no tienes gas y no tienes prácticamente nada. Tienes que empezar ahí desde cero, agarrar tus esteras y cercar todo tu área de terreno que quieres y ya, así empiezas desde cero. Es básicamente lo que pasó en ese entonces. Ahora vamos a ver qué cosas más. Testimonio de un arquitecto. La inmensa mayoría de defunciones, o sea de muertes por enfermedades infectocontagiosas se deben a la tuberculosis, la enfermedad de la vivienda insalubre.
Las deficiencias alimenticias que comparten con la casa antigénica ese trágico balance se derivan también en parte del incumplimiento de ciertos principios básicos del urbanismo, en virtud de los cuales debe asignarse a cada aglomeración urbana un área de granjas y terrenos de sembrío de pan llevar relacionado al número de habitantes, sin perjuicio de tomar en cuenta otros factores agrícolas en el caso de grandes ciudades que se abastecen en diversas fuentes de producción nacionales y extranjeras. Agravan el problema sanitario el primitivo sistema de alcantarillado de la capital que arroja aguas negras sobre terrenos de cultivo y hortalizas. Lo que nos quiere decir el amigo arquitecto aquí es que hubo una urbanización informal y esto era bastante peligroso en cuanto a salubridad. Muy aparte de que había hacinamientos en las casas, o sea, hacinamientos cuando hay demasiadas personas en un espacio pequeño. Eso no es lo normal, no debería de ser así. Cada persona debe tener un espacio adecuado para poder sobrevivir, ¿no? Pero habían personas que, así como ven en esta foto, por ejemplo, vivían en un cuarto pequeño, angosto, y en el mismo sitio en donde ellos dormían, tenían que comer ahí mismo, cocinaban ahí mismo y hacían todo lo demás ahí mismo. Otro problema es la mala urbanización. Por ejemplo, aquí en muchos barrios pobres, en muchos asentamientos humanos, por ejemplo, yo por la zona donde vivo, no está tan informal como digamos, pero por la parte del cerro, que yo he visto de aquí, desde mi casa se puede ver al frente todo un cerro, en ese cerro sí hay un montón de informalidad y ustedes mismos ven, las casas son así como acá. No hay, por ejemplo, no hay pistas, no hay por dónde transitar, solamente hay calles chiquititas para la gente que quiera entrar, solamente para personas básicamente. No hay forma de cómo puedan entrar otro tipo de carros, ¿no? No hay un orden establecido en todas las casas. En cambio, en las zonas urbanizadas formalmente, ellas construyen sus casas, ¿no? Como debería demandar un arquitecto, ¿no? Los arquitectos son quienes se fijan cómo debe de ser, en dónde deben ir ubicadas las calles, dónde debe estar la pista, dónde deben estar las casas, y así es como quedan las zonas que están urbanizadas adecuadamente. Esto se le puede decir urbanización porque, bueno, se han juntado varias personas a vivir ahí, pero no lo están haciendo de forma adecuada. Todo queda como un caos. Aparte de todo esto, el arquitecto también nos dice que agrava el problema, o sea que lo empeora, el primitivo sistema de alcantarillado de la capital, que arroja aguas negras sobre terrenos de cultivo y hortalizas. Básicamente las aguas negras son un desagüe. Y imagínate pues que tú lo que haces en el baño lo pasas y esa agua que la acabas de pasar se va directo a tu jardín donde tú siembras ahí tus tomates, donde siembras tus pepinillos, y esa agua cochina, con eso riegas esas plantas. Y luego tú lo que cultivas, eso lo vas a comer. Pero no estás comiendo algo que sea saludable, o sea, estás comiendo algo que ha sido regado con aguas cochinas. Y eso es lo que agravaba ese problema de salud. Ahora sí vamos a responder las primeras preguntas. ¿En qué contexto se produjeron las fuentes 5.1 y 5.2? La información que brinda es confiable y por qué. Estos se produjeron en el contexto de la migración masiva de zonas rurales a zonas urbanas, como lo dije en el principio. Y sí, la información también es confiable porque una de ellas, de las fuentes, fue sacada de la Universidad Cayetana Heredia en una investigación y otra de la revista peruana conocida como El Arquitecto Peruano. Es una revista de hace muchos años, que para entonces estaba algo así como, por ejemplo, El Comercio, ¿no? ¿En qué condiciones comenzaron a vivir los migrantes que arribaron a la ciudad y cómo se organizaron para hacer frente a esa adversidad? Todo esto, chicos, está en texto. Estas preguntas son bastante explícitas. Encontraron escasez de vivienda, condiciones precarias para sobrevivir, acumulación de basura, delincuencia y servicios pobres en agua, desagüe y electricidad. Se organizaron como comunidad y exigieron servicios básicos. Además, pues pudieron también así negociar terrenos y encontrar lugares libres para vivir. ¿Cuáles fueron las principales causas por las que personas morían por enfermedades infectocontagiosas y bajo qué condiciones vivían dichas personas? La principal causa fue la vida insalubre. En casa tenían deficiencias alimenticias, además de residir en sitios antihigiénicos y tener el problema del primitivo sistema de alcantarillado. La vida insalubre, recuerden que cuando dice cuál es la principal causa por las que morían por enfermedades infectocontagiosas, se refiere a la tuberculosis, básicamente. Eso es, como dice, la enfermedad de la casa insalubre. ¿Por qué las personas de menores recursos eran más propensas a morir de enfermedades infectocontagiosas? Bueno, porque se contagiaban más rápidamente por las mismas condiciones en que vivían, de insalubridad, y también su escasez de recursos impedía que puedan atender su salud a tiempo. Por ejemplo, no podían asistir a un médico privado
para atenderse a tiempo. Si tenían que ir a algún hospital, tenía que ser un hospital que quedaba mucho lejos de donde ellos estaban ubicados, porque ni siquiera era una urbanización todavía. Y además tenían que esperar, porque para entonces la enfermedad de tuberculosis estaba como una epidemia. Por ello mismo, tenían que hacer unas colas larguísimas y esperar demasiado tiempo para lograr ser atendidas por un sistema público. En la actualidad se presentaban los problemas descritos en las fuentes. Aún se presentan esas situaciones en algunos lugares, por ejemplo esa de las casas insalubres y el crecimiento urbano informal. Lo que ha cambiado es que quienes antes migraron actualmente han mejorado sus viviendas, porque por ejemplo mi mamá es una persona que migró de una zona rural a la zona urbana aquí en la capital, y sí, ella también invadió un lugar descampado junto con otros vecinos, ¿no? Se hicieron una asociación y mi mamá empezó de cero. Vivíamos en esteras en un principio y actualmente ya hemos construido nuestra casa. Así que sí, las cosas que han cambiado es que quienes migraron antes ahora han mejorado sus viviendas y tienen una vida adecuada, ya no insalubre. Eso se hace evidente, los problemas todavía descritos en las fuentes, los problemas de casas insalubres, de urbanización informal, todo eso todavía se hace evidente en algunos asentamientos humanos que recién empiezan a formarse desde cero. En lugares peligrosos me refiero a que invaden en sitios en donde hay espacio para que puedan construir su casa, pero son peligrosos. Como por ejemplo, hacen sus casas muy cerca al río. ¿Por qué? Porque la gente normal, la gente que tiene miedo, es la que se aleja, pues. Hay una cierta cantidad de metros que piden que por favor dejemos de distancia del río para construir nuestra casa. Pero las personas que, por necesidad buscan construir su casa en cualquier sitio a costa de todo, justo se van a estos sitios a construir, y cuando hay por ejemplo huaicos, el río se empieza a llevar partes de sus casas, ¿no? O la gente que construye sus casas en los cerros, en donde hay zonas así de deslizamiento de piedras y eso, ¿no? Son lugares peligrosos, pero la gente por necesidad construye ahí sus casas, y aparte de vivir de forma peligrosa, también viven la insalubridad, porque recién está empezando desde cero, ¿no? Las enfermedades. Para entender por qué el tifus y la viruela eran endémicos de los Andes, ojo que el tifus y viruela eran otros problemas de salud en ese entonces, en el siglo XX, aparte de la tuberculosis. Y el tifus y la viruela, como dice, eran endémicos de los Andes, o sea que atacaban en la zona de la sierra. El tifus es causado por un microorganismo que es transmitido de una persona enferma a una persona sana por medio del piojo llamado pedículos humanos, que vive cerca del calor del cuerpo humano, en el pelo y en la ropa. Es importante señalar que el hacinamiento y las bajas temperaturas son condiciones ambientales preferidas por el tifus. Básicamente el hacinamiento y las bajas temperaturas eran condiciones específicas de la gente en la sierra. Y en la sierra hay un montón de personas que han construido sus casas así, de esa forma, con adobe nada más y paja para la parte del techo. Como ustedes ven, no tienen siquiera ventanas, no tienen donde entre iluminación dentro de las casas. El piso también sigue siendo de tierra, y lo peor es que ellos duermen sobre ese piso. Ellos viven dentro de las casas así, cuando hace mucho frío se mantienen adentro, y ahí es donde se aumentaba esta enfermedad del tifus. Los lugares como los cuarteles, las cárceles y las casuchas sobrepobladas de los indígenas del Ande crean las condiciones necesarias para la difusión del tifus. Estas viviendas consistían en una sola habitación pequeña, oscura y estrecha, construida con el adobe y paja, con piso de tierra y que no tenían iluminación ni ventilación. Los moradores dormían en el piso en tarimas de adobe, abrigándose con trapos sucios y cueros trasquilados. Lo que contribuía a la difusión de la enfermedad era la movilización de los indígenas por ferias comerciales y el trabajo temporal en el campo. Es decir, que las personas se juntaban en ferias comerciales, los indígenas, la gente de la sierra, se juntaba en las ferias comerciales y por trabajos temporales en el campo. El contagio de piojos se extendía por las aglomeraciones de personas que ocurrían en mercados, ceremonias religiosas y por algunas costumbres, como por ejemplo el velar a los muertos por varios días, el dormir en la misma cama con los enfermos y lavar la ropa del difunto a los 8 días. En algunos lugares de la sierra existía la creencia de que a los niños no se les debía cortar el pelo entre el nacimiento y los 2 años, cuando se realizaba una ceremonia especial, porque cortar el pelo a los recién nacidos debilitaba la dentadura. Según ellos, no son creencias que tenían allí en la sierra. Todo esto contribuía a que el tifus se expanda drásticamente en lo que era la sierra.
Vamos a responder algunas preguntas. Luego de revisar la fuente 5.3, jerarquiza los factores que influyeron en el estado de la salud pública en el Perú del siglo XX. Bueno, según todo lo que hemos leído en las fuentes, vamos a jerarquizar aquí. La enfermedad tifus aumenta donde hay hacinamiento y bajas temperaturas en los Andes. Estos lugares serán los cuarteles, cárceles y casuchas sobrepobladas con piso de tierra y sin ventilación ni iluminación. Luego está el clima, la escasez de combustible y la pobreza que contribuyeron a que esta enfermedad se expanda. La movilización de indígenas también, por fueras comerciales y trabajo en el campo, las aglomeraciones de personas en mercados y ceremonias religiosas y por último la ejecución de costumbres y creencias insalubres. Leemos la fuente 5.4, el Estado peruano y la salud. La fuente es bastante larga, yo la he resumido aquí en solamente estas palabras. A inicios del siglo XX, el Estado peruano empezó paulatinamente a convertirse en el principal agente del sistema de salud en el Perú. Los médicos fueron actores clave para presionar al Estado de cara a que asumiera como parte de su tarea el cuidado de la higiene pública. Ojo aquí, que fueron los médicos quienes se preocuparon en presionar al Estado para que ellos se preocupasen más por el cuidado de la higiene pública. El Estado, en su fuerte preocupación por incrementar la población, buscó de reducir las tasas de mortalidad infantil, que para entonces eran bastantes. A partir de este interés se comenzó a ver la maternidad como una preocupación académica y pública. En tanto, estaba asociada al incremento de la población y a los controles de higiene que asegurasen lo primero. La percepción de que los hombres peruanos habían perdido la guerra del Pacífico por ser débiles, raquíticos y enclenques, así como por su ociosidad e irresponsabilidad, era un sentido común extendido que colocaba el desarrollo de la fortaleza del cuerpo masculino como una necesidad esencial para el progreso nacional. O sea que el gobierno se había dado cuenta que muchos países y muchas otras personas estaban criticándolos de haber perdido la guerra del Pacífico porque sus hombres tenían la apariencia de ser débiles y raquíticos. Básicamente esto afectaba al problema de salud porque era que ellos tenían hombres que estaban muy mal físicamente y tenían que hacer algo para que esto ya no sea así. En ese sentido, entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se promovieron la profesionalización del ejército y la extensión de la educación física en las escuelas. Las mujeres fueron incluidas en esta perspectiva, ya que el deporte era considerado como una fuente de moralidad. El proyecto modernizador de inicio del siglo XX otorgó un papel central a la higiene y a la salud pública en su discurso y sus acciones. En este contexto, dichos temas empezaron a ser asumidos como tareas del Estado, en tanto iban asociados al crecimiento poblacional y el desarrollo físico y moral de los peruanos y peruanas, componentes claves para el progreso nacional. Según Marcos Cueto, en Información Útiles, el gobierno de Leguía adoptó una serie de medidas de saneamiento ambiental. Entre ellas destacó la conocida Ley 4126, que facultó al gobierno para contratar obras sanitarias, la ejecución de obras sanitarias en Lima y 32 ciudades del país. La ley autorizó a gastar $50 millones para realizar caminos, desagües, pavimentación de calles, sistemas de eliminación de basura, agua potable y refacción de puertos que fueron construidos por la Fundación Company, que prestó los fondos al gobierno a un interés del 10%. Aquí nos dicen que el gobierno de Leguía adoptó medidas para mejorar el saneamiento ambiental, o sea, para mejorar la condición de salud en el Perú. En busca de un lugar para el sanatorio. La falta de recursos económicos o de decisión política resultan ser las razones más comprensibles que explican por qué el Perú se demoró tanto para construir una red sanatorial similar a los que otros países de la región como Brasil y Argentina habían empezado a implementar. Lo cierto es que esta inactividad cesó cuando el 5 de mayo de 1895 el gobierno peruano promulgó un decreto supremo mediante el cual creaba una comisión científica con el fin de identificar en la región de Huarochirí el lugar ideal para construir un sanatorio. Un sanatorio es básicamente un lugar donde se ofrece condiciones de atención y residencia a pacientes que requieren tratamiento para la cura de una enfermedad u otra situación que requiere atención médica. Este sanatorio estaba destinado al tratamiento de la tuberculosis. La comisión estuvo dirigida por el médico moqueguano Francisco Almenara. Esta comisión partió de la ciudad de Lima, recorrió por tren toda la región de Matucana, llegando a la conclusión de que el lugar conocido bajo el nombre de Moyoc o Tamboraqué era el ideal para la construcción del sanatorio. En el informe de Almenara Butler presentó al Ministerio de Fomento y Obras Públicas fueron detalladas las razones de su elección.
Para él, las estaciones climatológicas, ojo aquí, las estaciones climatológicas específicas para la cura de la tuberculosis existían a partir de los 1500 metros de altitud sobre el nivel del mar. Ciertamente la selección de Tamboraqué se hizo a partir de los criterios que originalmente había formulado Bremer y que fueron complementados con numerosos estudios sobre la climoterapia que fundamentalmente la medicina francesa promovió. De acuerdo con esta disciplina, Tamboraqué presentaba condiciones atmosféricas y telúricas ideales. Por ejemplo, el aire estaba exento de contaminación, se ubicaba en una zona de moderada altitud sobre el nivel del mar, 1500, había una fuente natural de agua como es el río Rímac, y etc. Asimismo, ofrecía amplias áreas verdes que podrían ser destinadas al cultivo de algunos productos alimenticios y a la crianza de ganado vacuno, ambos útiles para llevar a cabo la sobrealimentación a los tuberculosos. Partes del referido informe presentado por Almenara fueron publicados en la Crónica Médica. Esta es la región de Huarochirí y aquí es donde construyeron ese sanatorio, específicamente en el lugar llamado Tamboraqué. Leemos la última fuente, Sanidad Escolar. Cautelando el importante aspecto de la salud, se impartirá en el aula adecuada educación higiénica para contribuir así, desde los primeros años de vida de los educandos, a la formación de una verdadera conciencia sanitaria en el país. Mediante acción continuada y utilizándose los organismos técnicos y administrativos de ramo, se cuidará de la profilaxia de las enfermedades transmisibles y que en los planteles hayan ambientes apropiados por la edad y agrupación de educandos. Con el empleo del equipo rodante de rayos X se efectuará despistaje pulmonar sistemático de los alumnos en los diferentes grados de estudios, en los propios planteles, practicando la fórmula de llevar los equipos médicos a la escuela, en vez de que los niños vayan a los consultorios. Se aprecia así el valor en función de la salud del capital humano con que se trabaja y se distribuirán en las escuelas especiales y climáticas a los alumnos débiles, preservándolos al tiempo y preservando también a los demás. Respondemos ahora sí las preguntas. ¿Qué medidas adoptaron los gobiernos a inicios del siglo XX para combatir enfermedades como la tuberculosis y qué medidas toman los gobiernos actuales? Para entonces, los gobiernos en el siglo XX promulgaron un decreto supremo para identificar en Huarochirí el lugar ideal para construir un sanatorio destinado al tratamiento de la TBC. Se brindó educación higiénica en las escuelas y se atendió allí mismo a las enfermedades exclusivamente de los niños, tal como lo hemos visto en la última fuente. Se aplicó la Ley 4126 del gobierno de Leguía y actualmente el gobierno puso en marcha la Ley Prevención y Control de la Tuberculosis, donde establece que un paciente puede tratar su enfermedad de manera gratuita. Eso, por supuesto, no lo dicen en ninguna fuente de este libro, pero teníamos que haber investigado en fuentes externas. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para la construcción de un sanatorio y por qué? Como vimos en la fuente de la construcción del sanatorio, las estaciones climatológicas específicas deben ser a partir de los 1500 metros sobre el nivel del mar. El aire debe estar libre de contaminación, debe haber una fuente natural de agua cerca y amplias áreas verdes para cultivo y ganado. O bueno, son los criterios que se tenían en cuenta antes. ¿Estos mismos criterios se tienen en cuenta en la actualidad para la construcción de hospitales? La verdad, yo diría que no. Actualmente no se tienen en cuenta estos mismos. Los hospitales se construyen básicamente en cualquier zona donde se necesite uno. ¿Qué se buscaba con llevar la salud a las escuelas y por qué la política educativa de 1950 estaba preocupada por la salud de los estudiantes? Bueno, se buscaba contribuir a la formación de conciencia sanitaria en el país, tal cual lo dijeron en el texto, porque era una forma de disminuir buena parte de los contagios en las escuelas donde la aglomeración de niños era notable y evitar así también que estos contagien a sus familias. Ahora sí pasamos a las actividades de cierre. Vuelve a revisar tu pregunta elegida y a partir del análisis de fuentes realizado responde ¿qué aspectos has encontrado que contribuyan a fundamentar tu hipótesis? La pregunta que yo elegí, por ejemplo, fue cómo el Estado peruano asumió la solución de problemas de salud. Bueno, yo encontré que el Estado implementó leyes y decretos que ayuden a mejorar el tratamiento y prevención de la TBC y otras enfermedades también. Revisa tu hipótesis inicial. La información que te proporcionan las fuentes contrasta con lo que pensabas al comienzo. ¿Qué fuentes te han ayudado a confirmar o cuestionar tu hipótesis? Mi hipótesis al inicio era que habían establecido leyes y realizado obras para velar por la solución por la salud de la población. Y las fuentes que me han ayudado a confirmarlo han sido las 5.4 y las 5.5 y 5.6. ¿Qué preguntas te surgen? Bueno,
Me surge si en verdad funcionaron las medidas tomadas, y sí, hasta lo que es la enfermedad de la TBC actualmente ya no es común. Hay menos casos, no quiere decir que no haya nada, hay menos casos, pero quiere decir que sí se ha gestionado un buen trabajo de prevención de la tuberculosis en el país. Lo mismo con las demás enfermedades, de la tifus, por ejemplo. Ahora sí vamos a elaborar un texto que busca dar respuesta a la pregunta que le dijimos. Este debe de considerar esos aspectos: la influencia del planeamiento urbano y crecimiento poblacional del siglo XX en la situación de la salud e higiene de la población. 2. Los factores que permitieron una mayor atención en salud e higiene por parte de los gobernantes peruanos durante el siglo XX. Las medidas que adoptaron los gobiernos en el siglo XX para hacer frente a los problemas de salud y ejemplos concretos sobre qué planteaba el gobierno para salvaguardar la salud de la población. Todo esto está en las lecturas, en las fuentes. Solamente tenemos que organizar nuestras respuestas correctamente. Y ya, aquí les voy a dar como siempre el ejemplo del que yo he respondido. En este caso va a ser un poquito más diferente, ya que aquí alcanza para poner el título con la pregunta. La influencia del planeamiento urbano, que durante el siglo XX la migración de zonas rurales a urbanas se aceleró drásticamente, aumentó el hacinamiento poblacional, como dijimos, las condiciones insalubres, la abundancia de familias de bajos recursos, etc., ¿no? En factores que permitieron una mayor atención en salud e higiene por parte de los gobernantes, recordemos que fueron los médicos quienes presionaron al Estado para que mejore la atención a la salud pública. Además que este mismo empezó a preocuparse para incrementar la población porque había inmensas tasas de mortalidad infantil. Y también por las teorías que tenían de mala popularidad, por lo que Perú perdió la guerra del Pacífico, supuestamente por tener hombres débiles y raquíticos. Y aquí en la respuesta a mi pregunta va a ir también incluido las medidas que adoptaron los gobiernos en el siglo XX y ejemplos concretos sobre qué plantea el gobierno. Todo eso es un 3 en 1, solamente para este caso, porque toda esa respuesta que digo responde tanto a mi pregunta como a los criterios que me establecieron. Fue así para combatir estos problemas del gobierno, aprobó leyes como la Ley 4126 para ejecutar obras sanitarias en Lima, caminos, desagües, sistema de eliminación de basura, agua potable. El gobierno también promulgó un decreto para construir sanatorios en lugar de Guarochirí. También añadir educación higiénica en las escuelas para crear conciencia sanitaria y atender casos de tuberculosis y otras enfermedades dentro de las escuelas. Y ya el cierre es opcional. Yo les puse, por ejemplo, todas estas obras dieron resultado, pues hoy en día esas enfermedades ya no atacan con igual intensidad y han disminuido drásticamente. Con eso estaríamos terminando, chicos. Espero que realmente les sirva. Estaré subiendo todos los demás temas. Muchas gracias por su paciencia. Cuídense y nos vemos en otra oportunidad. Bye.